Buenos días, es un gusto y un placer que usted continúe aún en sintonía de Acción 10 en la mañana y tenemos un tema bastante importante que destacar en nuestro segmento en agenda. Hablamos de enfermedades ocasionadas por falta de higiene, seguridad ocupacional en las empresas. Un tema bastante recurrente que podría de alguna manera provocar enfermedades profesionales o enfermedades comunes a personas que, por ejemplo, trabajan en actividades como los bancos, el sector agropecuario, el sector industrial. Y sobre estos tipos de afectaciones que podría tener la clase trabajadora, ya nos acompaña acá el doctor, o más bien el ingeniero Carlos Rodríguez, quien es especialista en seguridad ocupacional. Muchas gracias por atendernos y muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Y este es un tema muy importante que todo trabajador y todo empleador deben de manejar hoy en día. ¿Qué pasa esto con la higiene? El concepto de la higiene va con la salud, va una relación bien pegada con la salud laboral. En aspectos de salud laboral, las consideraciones van desde el comedor que debe tener la empresa, los baños, inodoros que debe tener la empresa, las áreas de trabajo, donde se deposita la basura, orden y limpieza. Todo esto incide porque en algún momento, si se deja de ver, puede afectar la salud de los trabajadores. Entonces, nosotros vemos que las enfermedades profesionales se pueden evitar de cierta manera haciendo ciertas revisiones y controles. Muchas quejas se recibe y a mí me consultan mucho sobre los aspectos de esto de si debe existir o no debe existir un comedor en la empresa, porque muchos trabajadores, y si usted lo ha visto, almuerzan en su escritorio o almuerzan en la acera de la empresa. Y ese comportamiento o ese hábito que puede tener un trabajador puede ocasionar algún tipo de enfermedad relacionada a digestiva o algo por el estilo. Claro, si está, fíjate que si está a la orilla donde está un botadero de basura, comiendo todas las posibles enfermedades que las moscas te estén pasando ahí, los zancudos, cualquier animalito que esté por ahí, te va a afectar. Esto hay que tener cuidado porque la ley me dice que para más de un número de personas, vamos a leerlo, lo que me dice la ley 185, me dice que yo debo de tener un comedor. ¿Cuándo debo tener el comedor? En el artículo 107 nos indica lo siguiente: los empleadores, cuando tengan más de 25 trabajadores, tienen la obligación de acondicionar locales que puedan preparar e ingerir su alimento. Entonces hay línea en la ley que te dice que tengo que facilitarle el comedor a mis trabajadores para evitar que ellos vayan a ciertos lugares donde puedan contaminarse o estén expuestos a algún factor que les pueda generar un problema en su salud. ¿Cuáles son los sectores económicos donde mayormente podrían presentarse falta de higiene, seguridad y ocupacional? ¿Esto qué podría provocarle a la clase trabajadora? Porque muchas veces, por ejemplo, los que trabajan en el sector comercio o servicio pasan la mayoría del tiempo de pie, si son cajeros, si atienden al cliente. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Debería existir una norma que regule este tipo de actividad para darle un poco de descanso o receso al trabajador? Sí, existe en nuestro Código Laboral y en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional el concepto de la pausa activa. Tenemos que el trabajador en medio de su jornada tiene el derecho pues de tener al menos 5 minutos, si está 2 horas de pie o 2 horas sentado, de hacer una pausa activa para recuperar físicamente, ¿verdad?, debido a las posiciones y a las tareas que él está sometido. Por ejemplo, una cajera está tocando billetes y este es un riesgo biológico. Está algunas de pie, algunas están sentadas, pero la postura no es funcional en algunos momentos porque la figura del humano va gente grande, gente mediana, gente pequeña, y a veces las sillas no se ajustan a esto y esto provoca que el humano busque alguna manera de estar relajado, pero esa posición le puede dañar músculos y la parte ósea, la columna. ¿Y qué tipo de enfermedades podría desarrollar este trabajador? ¿Qué pasa? ¿El mayor tiempo de pies o el mayor tiempo sentado? Tal usted como lo refería, como es en el caso de los cajeros que pueden trabajar en un banco o también pueden trabajar en una tienda o en cualquier otro
punto que ofrece servicios? Miren, las enfermedades profesionales asociadas a estas actividades pueden ser túnel del carpo, el problema de las manos, hormigueo, punzamiento y pérdida de fuerza en las manos, todo se te va a caer. Después viene la parte baja de la columna, que es la lumbalgia, por la postura de estar de pie y someter a esa tensión la espalda, de estar una jornada de 8 hasta 10, 12 horas de pie o sentado, es lo mismo. Cuando estás sentado sometes igual a una presión a la columna y a la parte cervical del cuello en el trabajo y puedes desarrollar algún tipo de enfermedad profesional. ¿Eso ya podría ser catalogado como una enfermedad profesional, lo que usted mencionaba hace poco? Mira, ¿O una enfermedad común? esto hay que saberlo diferenciar. La enfermedad profesional, como dice el artículo 111, es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador presta su servicio y que provoque una incapacidad o perturbación física, psíquica, funcional, permanente o transitoria. Quedemos claros que tengo que corroborar médicamente si tus síntomas de la enfermedad que tenés ahorita se derivan de toda tu jornada de trabajo. Si se puede establecer esa relación, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hace un comité para declararte esa enfermedad profesional. ¿Qué pasa con el sector de la agricultura, donde la mayoría de trabajadores o productores está en constante movimiento y también en contacto con agroquímicos? ¿Esto podría provocarle algún tipo de enfermedad y cómo pueden ellos obtener algún tipo de beneficio a través de la seguridad social? Claro que sí. Miren, el trabajador de campo, su exposición al sol, desgraciadamente, hace de que pierda mucho líquido. Y la pérdida de líquido donde afecta es la parte renal, los riñones. La falta de una buena ingesta, de estar hidratándose constantemente, porque en el campo estamos hablando de que hay recorridos de 2, 5, 15 kilómetros que tiene que hacer en una jornada de 3 o 4 horas el trabajador. Entonces la pérdida de energía y líquido digamos, excede lo normal. Entonces, por lo menos esta gente tiene que hidratarse, tiene que tener pausas activas por mayor tiempo y cuando estén manejando químicos, después de la aplicación de 2 horas máximo en el día, que es lo que es permitible, depende del tipo de químico, esta persona se tiene que bañar rápidamente y ponerse ropa, digamos, en óptimas condiciones, ¿verdad? Y seguir su jornada, pero no puede volver a estar fumigando o a estar manipulando químicos. La insuficiencia renal es donde despunta en el área económica en la agricultura y es por esos factores. Nosotros tenemos que estar claros y ser conscientes como parte de los empleadores. Consciente me refiero a conocer todas estas exposiciones para poder evitarlas, porque los daños en los riñones, recordemos que puede ser mortal en su momento. Ingeniero, le recordamos a la audiencia que nos puede comentar a través de la transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nosotros vamos a estarle dando lectura. Y preguntan también que si en el caso del sector de Zona Franca muchas veces hay quejas, hay denuncias de que no los dejan descansar, que les regulan el horario tanto para almorzar como para ir al baño. ¿Esto en qué caso estamos? Porque si no los dejan por un determinado tiempo asistir al baño, hay unos que dicen que les regulan las horas de almuerzo también. Bueno, miren, el Ministerio de Trabajo está sabido de la dinámica del trabajo en zona franca. Tenemos que estar claros que en zona franca se trabaja por normas. ¿Qué es una norma? Es lo que tenés que hacer en determinado tiempo en producción. Cuando se establecen estas normas de producción previo, se toman en cuenta mediciones aleatorias. En una jornada laboral se saca una media y se suman los suplementos básicos del trabajo, como es ir al baño, tomar agua o otra necesidad básica. Por ejemplo, en una jornada de 8 horas, lo común es el suplemento de trabajo, es un 10% de esa jornada de suplemento. ¿Cuánto nos puede dar eso? Casi 35 minutos o 45 minutos que diga, en una jornada laboral que él tiene derecho a su suplemento. Lo que ha pasado, creo, y que se ha un poco confundido, son los supervisores en el elemento de productividad.
como estamos hablando aquí de números, el supervisor limita y no es una política a veces del empleador, porque él lo miden con los números, con la cantidad de piezas que elaboran en una jornada laboral. Aquí lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, porque sí en la ley, a nivel de zona franca, existen convenios, está la OIT y ahí están los suplementos. Debo de darle derecho a que tenga su jornada completa y tenga derecho a beber agua, ir al baño y el tiempo de almuerzo. Ahora, hay convenios en zona franca, los convenios que existen es media hora de almuerzo y 30 minutos en la mañana de descanso y 30 minutos por la tarde de descanso. Eso tiene que analizarse también, porque en la jornada ellos la han dividido de esa manera, y cuando uno entra a trabajar debe preguntar cómo es la jornada laboral. No es solo el hecho de que ya tengo trabajo y aquí me tiro de cabeza, no, tienen que pensar también ustedes a qué se van a someter y cuáles son las políticas de la empresa de acuerdo a los derechos que tiene en la hora de almuerzo y de sus necesidades básicas. A eso quería llegar, a cómo quedan los derechos de los trabajadores, tanto humanos como otros derechos que podrían tener dentro de las empresas. ¿Pueden de alguna manera denunciar ante el Ministerio del Trabajo las horas o el tiempo que no le otorgan para descansar? Tal es el caso como el sector de zonas francas. Sí, esto se puede denunciar y de manera anónima. Recuerden que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. La misma ley te dice algunos aspectos que se tienen que respetar en materia de ergonomía. La ley 618 tiene un capítulo de ergonomía, donde nos dice que tenés que tomar descanso cada 2 horas, si el trabajo es de pie o es sentado. También nos dice las pausas que se tienen que tomar y las medidas preventivas en caso de que el trabajador esté sometido a un área donde hay mucha exposición a algunos elementos que pueden dañar su salud laboral. Esto puede hacerse una denuncia de manera anónima para que el Ministerio del Trabajo pues tome cartas en el asunto. Recuerden que ya estamos en siglo XXI, ya no podemos estar pensando en tener esclavos en nuestras instalaciones. Hay que darle la holgura al trabajador y la satisfacción de trabajar y ganar lo que produce su trabajo. Ingeniero, cuando menciona que el Ministerio del Trabajo podría tomar carta en el asunto en casos de este tipo de denuncia o queja por parte de los trabajadores, como es el caso del sector de zona franca, ¿qué implica eso? ¿Sería sanciones pecuniarias, sanciones económicas o cierre de la empresa o algún tipo de regulación constante? Ok, este es un proceso. El proceso es, se establece una denuncia y con esta denuncia se hace una investigación. Se va a un inspector del Ministerio del Trabajo a corroborar las condiciones laborales. Entonces, de ahí, en esa corroboración de las condiciones laborales, el inspector lleva un checklist donde se va a dar cuenta qué es lo que está pasando en materia de infraestructura, en materia de sanidad, en materia de los derechos, en materia de protección en el trabajo. Y ahora, en particular, el inspector puede entrevistar trabajadores. No solo va a quedarse que lo guíe el empleador en la empresa, sino que el inspector puede entrevistar trabajadores. Y dentro de esta entrevista pueden el trabajador de manera libre expresar lo que pasa o lo que sucede. El problema es que a veces la intimidación y el estar diciendo que me pueden retirar de la empresa si yo hablo, ¿verdad?, impide obtener la información clara y precisa para que el órgano o la entidad reguladora tome sus medidas exactas. De forma anónima no habría represalias contra el trabajador. No hay represalias. Es más, la ley promueve que se hable y se demande alguna situación que ponga en riesgo la vida de los trabajadores. Hay varios comentarios que nos están haciendo ya a través de la transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Recuerde comentarnos, nos dice María Tani. Buenos días, quisiera saber si la disfonía crónica es una enfermedad ocupacional o solo implica para los maestros o los que trabajamos en zona franca. No es el caso, pero me podría contestar, nos dice. Claro que sí, la disfonía es la segunda enfermedad profesional que sale registrada en el anuario estadístico del INSS. Es más, yo tengo disfonía porque yo trabajo con mi voz en capacitaciones y entrenamiento. Y sí es considerada una enfermedad profesional, pero tenés que llevar un cronológico
tu epicrisis para presentarlo ante la unidad de riesgos profesionales y el comité pueda declararte esta enfermedad profesional. Y los beneficios que existen entre una enfermedad profesional, una enfermedad común, ¿se le puede dar algún tipo de beneficio económico a través de que se haga una solicitud al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? Porque muchas veces se requiere de mucho tiempo para poder lograr recuperarse en el caso que tenga una enfermedad crónica. Correcto. Hay elementos de que en el Código del Trabajo, en la parte anexa, en la final, sale el listado de enfermedades profesionales reconocidas por la Seguridad Social. Ahí vos tenés que buscar con lo que te diagnosticaron. Segundo, hay otra tabla donde vienen las indemnizaciones, donde de acuerdo a la afectación y la pérdida que has tenido de tu capacidad, tenés derecho a una indemnización. Pero esto es discutible, tenés que llevar todas las evidencias posibles para poder reclamar tus derechos en esa índole de las enfermedades profesionales. Ahora, recuerden que las enfermedades profesionales no se dan de un día para otro. Las enfermedades profesionales tienen un proceso y a veces el proceso puede ser a mediano y largo plazo, entre 5 a 10 años. Casualmente ayer estábamos hablando de una persona que tiene el hombro del tenista, que es un desgaste, y le declararon tendinitis, y la exposición de ella es que trabaja de 8 a casi 10 horas en una máquina donde hacen corte de papel. Entonces ella, su brazo lo ocupa y la posición de la máquina hace que ella haga mucho esfuerzo. Se le produce en menos de 10 años. Estamos hablando en 5 años el desgaste. Ella ya no puede elevar, pero en política tenemos que ver que si dice la política de la seguridad social que son 10 años exposición para poder declararte una enfermedad profesional, también existe la exposición que puede declararla antes de los 10 años. Esto es un proceso donde el trabajador tiene que buscar cómo reclamar ese derecho y demostrar que por la exposición, la frecuencia de exposición, se produce el desgaste. Vamos a dar lectura ahora a una serie de comentarios que nos siguen haciendo a través de la transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua, y le agradecemos a la audiencia también por estar en sintonía de las redes sociales de Canal 10. Nos dice Blanca Azucena Corea Alemán: buenos días, bendiciones, yo soy docente hace 32 años. En el 2017 me detectaron túnel de carpio. Hice las gestiones, pero no me dieron pase por problemas de diabetes. Hace un día fui a consulta con ortopedia y me dicen que tengo que volver a empezar actualmente. Tengo un dedo de gatillo y dice que no tiene nada que ver con el túnel de carpio. Gracias, buen día. Nos dice otro comentario: buenos días, este abuso no solo pasa en Zona Franca. Yo trabajé en una librería grande acá en la capital, Managua, y solo nos daban media hora de almuerzo. En algunas sucursales ni baños habían, mucho menos un lugar cómodo para poder comer, desayunar o almorzar, nos dice. Y vamos a leer el último comentario. Buenos días. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero los almuerzos en Zona Franca no es tomado como riesgo laboral en caso de sufrir un accidente. Seguramente se refería a que el tiempo que se puede tomar la persona para ir a almorzar o algún tipo de actividad no está catalogada como un accidente laboral. Sí, ok. Vamos a ver que en esta lectura vemos un poco de violaciones. O sea, primero, tener derecho a tu jornada de 1 hora del almuerzo. Este es un convenio entre el empleador, sí, lo dividimos en la mañana en descansos parciales, en la mañana y por la tarde, y mi media hora de almuerzo. No se te puede quitar la hora de almuerzo, porque es el momento que tenés para recuperarte. Ahora, lo del dedo de gatillo es una cosa que es diferente. Ahí estamos hablando de problemas óseos y que puede ser una enfermedad común que lo podemos ver como una deformación genética en la parte ósea de los dedos. Entonces es difícil comprobar por tu actividad esta parte del gatillo. Recuerda, el túnel del carpio empieza por fase, empieza con hormigueo, empieza con un punzamiento, empieza con dolores. Entonces es difícil ahí establecer una conexión. Por eso yo les recomiendo a los trabajadores que
cuando vayan a la clínica y la clínica los pasa con el especialista y el especialista dice, no, esto es de riesgo profesional, lleve el cronológico de todas las citas y las epicrisis. Tómenle fotografía con el teléfono para generarle evidencia y así poder tomar o meter su caso como una enfermedad profesional ante la seguridad social. Pero si no tenemos ningún elemento que nos pueda ayudar, difícilmente se pueda considerar si no hay un cronológico del desarrollo de la enfermedad. Hace poco yo le consultaba de que la denuncia, cuando es anónima, no existen represalias, pero a veces el empleador se da cuenta cuando existe algún intercambio de palabras o un altercado con el trabajador y ya lógicamente él se da cuenta que ese trabajador pudo haber sido que puso la denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Así es, miren, tenemos las dos, la que es anónima y la que ya va con firma. Y la que va con firma, en el Ministerio del Trabajo se tiene que garantizar la integridad de la denuncia, ¿verdad? Es válida la denuncia porque a veces nos hemos encontrado de que hay denuncias de que no tienen evidencia cuando se hacen inspecciones en las empresas. Y en el caso cuando no es anónima y es frontal hacia el hacia el empleador, no es necesario que el empleador pueda despedir inmediatamente a su trabajador. Mientras existe una denuncia escrita con nombre y apellido, ¿verdad? Eso no puede suceder. Porque si imaginemos un trabajador que se lesiona su brazo o pierde 2 dedos y lo mandan al hospital nada más, no está inscrito en el INSS, y él dice, aquí pasa algo raro, y yo debería estar recibiendo mis beneficios como aportador, más me quitan el aporte del INSS en mi salario. Él puede denunciar esta situación porque es anómala de viaje, y no lo pueden retirar, o sea, él tiene su derecho. Es más, si lo retiran, él puede poner la demanda que lo reintegren al trabajo. Como especialista, ¿cuáles son los principales sectores económicos o las actividades económicas donde principalmente se carece de higiene, seguridad ocupacional? Mira, las empresas poco a poco han ido adoptando en materia de salud y seguridad del trabajo la ley 618 porque ahora se han alineado todas las entidades en pedir la licencia de higiene y seguridad ocupacional. Yo se lo preguntaba porque existen muchos casos de accidentes laborales en el sector de la construcción, en minas, a veces en zona franca, en otros también sectores económicos. ¿Ustedes cuáles han logrado identificar? Bueno, en todos estos sectores existen accidentes, pero han venido bajando su índice y la fatalidad también. Sí se encuentran todos registrados en la seguridad social. Lo que puede suceder es una mala gestión o una mala interpretación de lo que es un accidente laboral y lo que es un accidente común, y esto hace que el trabajador pierda sus beneficios. Entre los sectores que más frecuencia tenemos es el sector de administración pública, donde nos encontramos que el túnel del carpo es la enfermedad profesional que despunta. Después nos encontramos en otros sectores como el sector del transporte y el de maquinaria pesada, donde la hipoacusia es la que hace su presencia, que nos hemos encontrado en muestreos que hemos realizado que en el oído izquierdo se pierde casi el 30% de la escucha, y es que en el oído izquierdo es donde están posicionados algunos elementos que causan el ruido, como los pitos, como campana, como todo lo que puede causar arriba de 85 decibeles, y esa exposición mayor de la jornada laboral. Entonces ahí son los sectores que hemos encontrado donde encontramos más enfermedades profesionales, pero el sector informal también, donde aquí no se lleva registro y ni tampoco se ven lo que es la seguridad social, inscripciones de la seguridad social de estos trabajadores, es alto el índice, gente que se cae, gente que se fractura, gente que pierde alguna parte de su cuerpo y no reciben indemnización por no estar en ningún sistema registrado. Ingeniero, ya para ir finalizando esta entrevista en el segmento En Agenda, vamos a dar lectura a las últimas 2 preguntas que nos hacen a través de la transmisión de Facebook. Nos dice, quiero saber si la tiroides es una enfermedad profesional. Y la otra que nos hacen dice, aclaren la duda, ¿la hora de almuerzo cuenta como hora laboral o esa parte de las 8 horas que te otorga la empresa o la organización? Primero, la tiroides no es considerada una enfermedad profesional. Y la segunda, la hora desde 1992
lo que es los sindicatos han peleado la hora del almuerzo. La hora del almuerzo es exclusividad del trabajador y él puede hacer lo que él quiere en esa hora, ¿verdad? Es porque es su responsabilidad lo que va a hacer. No es considerado, si te pasa un accidente en ese lapso de tiempo de tu almuerzo, no es laboral. Pero el tiempo de hora de almuerzo, ¿cuánto es? ¿Media hora o una hora? Porque están preguntando también acá. Una hora. Porque están preguntando acá porque la mayoría de empresas deciden dar media hora de almuerzo. Ok, ahí hay un problema. Es una hora la hora del almuerzo. Si hay un convenio como en Zona Franca que te dan media hora de almuerzo y te dan 15 minutos y 15 minutos en la mañana y en la mediana tarde de descanso, ese es un convenio. Pero esto es de ley, esto no lo puedes violar, es la hora que te da el derecho de recuperarte de esa jornada laboral que vos estás. Muchas gracias, ingeniero Carlos Rodríguez, por acompañarnos en el segmento En Agenda. De esta manera ponemos punto y final, hacemos una pausa comercial, pero al regreso habrá más información y entretenimiento en Acción 10 en la mañana.